Hola a todos y bienvenidos a Tu Vida, un espacio donde cada día exploramos, aprendemos y nos inspiramos juntos. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado de temas que te van a interesar, sorprender y sobre todo ayudar a mejorar tu día a día. Porque tu vida es única y aquí queremos que encuentres las herramientas, los consejos y las experiencias que te hagan sentir mucho mejor. Vamos a ver qué temas tenemos en el programa de hoy en nuestros titulares. Carga mental, el agotamiento invisible que nos pasa factura. Hablamos con una psicóloga sobre cómo gestionarlo. En nuestras breves de salud, la importancia de comer fruta, cómo manejar la pérdida del cabello y el café, ¿bueno para el corazón? Luces, cámara y acción. Som Academy, donde el talento se convierte en estrella de los musicales. Los coches más ecológicos de 2024, ¿qué marcas lideran la movilidad sostenible? Te lo contamos. Tengo que mandar ese correo electrónico pendiente del trabajo. Tengo que llamar a la tutora de mi hija y también a mi madre, que hace días que no la llamo. Ir al súper, que no hay cena, no hay leche, no hay nada para desayunar mañana. Y tengo que poner la lavadora. Si esa es tu mente, casi a diario, pues lo más seguro es que sufras carga mental, ese peso invisible que llevamos a diario, especialmente en un mundo donde todo va demasiado rápido. Nos afecta en casa, en el trabajo y nuestras relaciones, pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto nos desgasta. Para entender mejor qué es la carga mental, cómo nos afecta y sobre todo cómo la podemos aligerar, hoy nos acompaña Beatriz Galván, psicóloga. Bienvenida, Beatriz, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Beatriz, decía ese inicio porque creo que es mi cabeza casi todos los días. Tengo el trabajo, los niños, todo en la cabeza. Cuéntanos bien qué es la carga mental y cómo nos podemos dar cuenta de que realmente la estamos sufriendo. Sí, bueno, podemos entender la carga mental como esas demandas a nivel cognitivo, a nivel mental que conlleva planificar, organizar todas esas listas que tenemos internamente de las tareas que hay que hacer, las fechas, todas esas actividades, ¿no? Del día a día, tanto en lo personal como en lo familiar y en lo laboral. Beatriz, todos estamos muy ocupados y es verdad que llevamos unas vidas frenéticas. ¿Es lo mismo estar estresado por tener mucho que hacer que sufrir de carga mental? Bueno, podemos entender la carga mental también como un nivel de estrés, ¿no?, que llevamos. Si tenemos esa sensación constante de que no llegamos a todo, de que siempre tenemos algo en la mente y esto nos está generando malestar emocional, sentimientos de frustración, cansancio, esto es un estresor en sí, ¿no?, y estamos sufriendo de carga mental y de estrés. ¿Afecta más a mujeres, Beatriz? Y si es así, ¿por qué es así? Si nos vamos al concepto en sí de carga mental, comenzó a utilizarlo de hecho una mujer, una socióloga, Susan Wilser, hablando de la maternidad, de cómo las mujeres en muchos casos nos vemos abrumadas al tener que gestionar, organizar todo lo relacionado con la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, sumado a la gestión de todas las tareas relacionadas con el ámbito del hogar y también en su caso cuando trabajamos fuera de casa relacionadas con lo laboral. También hay que tener en cuenta que las mujeres históricamente en nuestra sociedad hemos sustentado los cuidados y esto en sí nos ha hecho que suframos mayor carga mental. Una mujer que nos esté escuchando o un hombre y diga, creo que yo tengo esto, ¿cuáles son las señales más claras de que está sufriendo la carga mental? Okay. Hay diversos síntomas que podemos desarrollar, ¿no?, cuando ya vemos que se está manteniendo ese nivel de carga mental elevado, como son la sintomatología ansiosa, podemos empezar a identificarlo a través de síntomas físicos, podemos notar sensación de presión en el pecho, que la respiración nos va más rápido, podemos empezar a tener síntomas de insomnio, alteraciones a nivel gastrointestinal. También, además de los síntomas de ansiedad, pueden aparecer síntomas depresivos, que empecemos a notarnos con poca energía, más tristes, con menos ganas de hacer cosas. Podemos también notar que nos afecta a nivel mental, que nos aparecen dificultades para prestar atención, para concentrarnos, para recordar las cosas. Podemos tener cambios de humor, notarnos como más irascibles y también podemos experimentar dificultad para disfrutar de aquellas cosas de las que antes sí disfrutábamos. ¿Se podría considerar, Beatriz, un tipo de estrés crónico? Sí, de hecho, la carga mental mantenida es en sí un estrés mantenido. Si nos vamos a la respuesta de estrés, cuando tenemos que afrontar una situación
que identificamos como peligrosa, ¿no? Puede ser un reto, puede ser enfrentarnos a un examen, una reunión de trabajo. Se activa esa respuesta de estrés que viene por la parte de la rama simpática de nuestro sistema nervioso autónomo, y aquí se activa la respuesta de lucha o huida, ¿no? Vamos a identificar cómo a nivel corporal hay distintos cambios, esto que tiene que ver con la aceleración del pulso, de la respiración, la tensión muscular. Esto nos prepara para afrontar esa situación. Esta respuesta es adaptativa cuando se resuelve rápidamente en el tiempo y tenemos recursos suficientes para afrontarlo. Si esto se mantiene en el tiempo, no tenemos recursos para afrontarlo, estamos enfrentándonos a un estrés crónico y comenzaremos a experimentar esos síntomas de los que hemos estado hablando antes. Beatriz, si una persona empieza a identificar que realmente tiene estos síntomas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y te voy a preguntar, si no se trata la carga mental, ¿en qué puede derivar? Sí, yo creo que lo importante es que cuando empecemos a identificar el que tenemos siempre en mente cosas pendientes que hacer y esto nos está generando un estrés y un nivel de malestar emocional que se va manteniendo en el tiempo, yo creo que ese es el punto en el que tenemos que pedir ayuda profesional, no esperar a tener más síntomas, porque si no es cuando podemos derivar en otra sintomatología más grave, como hemos estado viendo, con síntomas relacionados con la ansiedad o con la depresión. ¿Hasta qué punto los roles de género y la educación que hemos recibido influye? Porque tú bien lo decías antes, es un tema acuñado a raíz de la maternidad. Ese rol de madres cuidadoras que tenemos que estar a cargo de todo es un peso que nos tenemos que ir de poco a poco sacudiendo. Ujú. Así es, de hecho, los roles de género y la educación que recibimos influyen, ¿no? En ese reparto desigual de los cuidados y de las responsabilidades, tanto en la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, como en las tareas, ¿no? A nivel de gestión del hogar. Entonces, bueno, pues esto es algo que debemos ir cambiando y trabajando entre todos y todas. Vamos a hablar de cosas concretas, Beatriz, para que nuestra audiencia tenga herramientas para poner una solución. Una persona, vamos a hablar de una mujer que se carga con casi todo en casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para que la situación cambie? Vale, yo cuando hablo de este tema siempre priorizo la parte del autocuidado, ¿vale? El que podamos empezar a dedicar espacios a nuestro autocuidado. Esto parte de pequeños momentos, pequeñas pausas que podamos hacer en el día para observarnos y dedicarnos a regularnos si lo necesitamos. Y si esto no es posible, por lo menos tener un espacio en el día para dedicarnos a nosotras o a nosotros, que puede ser salir a pasear, disfrutar de un tiempo en el que estemos conectadas con el presente para disfrutar ese tiempo con nuestros hijos o con alguien con quien estemos a gusto, o dedicarnos a practicar algo de relajación. También cuidar nuestra alimentación y nuestros tiempos de descanso, practicar actividad física, aunque nos cueste, hay que intentar dedicar algunos ratos a lo largo de la semana. Aprender a delegar, esto también estaría incluido incluso en el autocuidado, el que aprendamos a delegar y a poner límites, el planificar nuestras tareas en equipo, tanto en el entorno familiar como en el entorno laboral, el que aprendamos a practicar ejercicios de autorregulación emocional y, si necesitamos apoyo psicológico, siempre acudir a un profesional. Se me ocurren varias preguntas, Beatriz. Una puede ser el perfeccionismo de algunas mujeres, por ejemplo. O sea, yo cuido a los niños de esta manera y a lo mejor mi pareja no lo hace igual. ¿Hasta qué punto le pasa a personas muy perfeccionistas y luego cómo se lidia con la culpabilidad? Porque a lo mejor es una tarea que tú mismo te has echado a las espaldas y cuando ves que no la cumples sientes que estás faltando con tu deber. Ujú. Claro, aquí se trata de la importancia de aprender a delegar, ¿no? Es cierto que dependiendo de los rasgos de personalidad y las características individuales podemos tender más a esto, ¿no? A pensar que pues soy yo la que tengo que gestionar estas tareas porque yo las voy a hacer de esta forma. Entonces es importante el aprender a delegar partiendo de ello como algo positivo. Primero, vamos a reducir esa carga mental y ese nivel de estrés que estamos llevando y luego, por otro lado, las tareas se van a poder llevar mejor porque nunca podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, una manera en la que podemos gestionar mejor esas tareas es delegando y confiando en la persona que tenemos al lado y viéndola como una persona válida y capaz para hacerlas. Ujú. A lo mejor al principio no sucede como nosotros queremos, pero tenemos que acostumbrarnos a que esa persona tiene su forma de hacer las cosas y está bien también, ¿no? Exactamente. Voy a pensar en algo que yo creo que nos trae carga mental a todos, que son las redes sociales. ¿Cómo ha venido Ujú. esto, Beatriz, a aumentar ese estrés y esa ansiedad del día a día? Claro, de hecho, el contacto con las redes sociales, el dedicar mucho tiempo al contacto con las pantallas, en sí es algo que nos genera una activación a nivel interno, ¿no? Entonces esto es un factor que suma ese nivel de carga mental y de estrés. Es importante que intentemos reducir, ¿no? Esos espacios que dedicamos al contacto con las pantallas. Es importante el apoyo de la familia en el momento en el que detectas
que tienes una carga mental, ¿cómo haces para que la familia apoye a la persona en estos momentos? Ujú. Claro, yo creo que es muy importante, ¿no? En esto que hablábamos antes también del el reparto de las tareas, el delegar, es importante que se implique la familia para que podamos repartir todo esto que hay que gestionar y que no sea solo una persona la que esté gestionando toda esa carga. Me imagino que si tienes hijos más mayores, también, ¿no? Que ellos asuman parte de esa responsabilidad es algo importante. Ujú. Exacto. Todos los miembros de la familia que puedan participar en ese reparto de las tareas es importante que puedan implicarse, que se les escuche también y que podamos delegar también en ellos y en ellas. Me gustaría aclarar, Beatriz, ese momento en el que decidimos ir a un profesional. ¿Qué señales claras tenemos que tener para no llegar a estar muy mal por la carga mental, sino llegar a gestionarla y ponernos en manos de un profesional? Unas claves bien claras para que las detectemos y actuemos a tiempo. Ok. Bueno, como os estaba comentando antes, yo parto de la idea de que no hay que llegar a tener mucha sintomatología para acudir a un profesional, ¿vale? Para que pidamos ayuda psicológica. Entonces, en el momento en el que estamos identificando que esa carga mental, esa sensación de tener siempre cosas pendientes que hacer, nos está generando ya un malestar a nivel emocional y nos está generando un agotamiento, yo creo que ese es un momento idóneo para pedir ayuda psicológica. Y por supuesto ya cuando aparecen síntomas a lo mejor pues más potentes, como pueden ser pues el que experimentemos sintomatología ansiosa, que empecemos a somatizar, a notar que hay malestar ya a nivel físico o que aparezca sintomatología depresiva. ¿Hay alguna edad determinada, Beatriz, en la que aparece esta carga mental o lo puede sufrir un adolescente y una persona adulta? Todos podemos sufrir de carga mental. Y además, como he comentado antes, como también tiene que ver las particularidades de cada uno, nuestros rasgos de personalidad, es verdad que según vamos cumpliendo años vamos asumiendo más responsabilidades, pero todos podemos sufrir de carga mental. ¿Cómo puedes hacer si detectas que tu hijo sufre carga mental? Por ejemplo, estoy pensando en los adolescentes en la época de la PAU o la EBAU. Por ejemplo, tienen muchísimo estrés y muchísimas cosas que manejar. ¿Recomendarías, por ejemplo, ir a un psicólogo o recomendarías ponerles herramientas necesarias para aliviar un poco esa carga en esos momentos tan puntuales? Ujú. Yo creo que como padres y como madres de adolescentes es muy importante el que sepamos estar presentes, dejándoles el espacio necesario, porque son etapas en las que ellos también buscan su independencia, pero en esas etapas en las que están más estresados, más estresadas y con más carga mental, es importante que estemos presentes y podamos también detectar esas señales en ellos y en ellas. Y estando presentes podremos acompañarles emocionalmente, ayudarles a cómo regularse emocionalmente. Si sabemos nosotros o nosotras estrategias para ayudarles a cómo gestionar esta carga, podemos ayudarles nosotros y nosotras mismas. Y si no disponemos de estas herramientas, podemos pedir ayuda profesional, ¿no? Que un psicólogo o una psicóloga pueda acompañar a nuestro hijo o a nuestra hija y ayudarle con esto y ayudarnos también a nosotros, ¿no? A cómo estar ahí más presentes. Beatriz, qué información tan importante que nos has dado, porque la verdad es que es horrible vivir siempre pensando en que tienes algo pendiente que hacer, no consigues descansar, ¿no? Así que muchísimas gracias por las pautas que nos has dado. Creo que la carga mental afecta a muchísimas personas en el mundo, tal y como llevamos la sociedad de hoy, ¿no? Tan ocupada, tan en mil cosas, y creo que esta información va a ayudar muchísimo a muchísimas personas. Gracias, Beatriz, por haber estado en tu vida con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Tu vida. Y ha llegado el momento de ponerte al día con nuestras breves de salud. En este espacio te traemos las noticias más relevantes, los estudios más interesantes y los consejos más útiles para que te cuides muy bien. Un estudio reciente podría cambiar la forma en la que vemos la fruta y su relación con la diabetes tipo 2. Según una investigación publicada en la revista Biomedicines, consumir fruta a diario podría reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El estudio, liderado por la investigadora Eva García, sugiere que la fruta no solo es una fuente de azúcares naturales, sino que también aporta antioxidantes, antiinflamatorios y otros compuestos que ayudan a regular el metabolismo y controlar los niveles de glucosa en sangre. Esto explicaría por qué quienes comen fruta a diario y muy a menudo tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes la consumen solo de forma ocasional. Los expertos insisten en que la clave está en seguir un estilo de vida saludable, como la dieta mediterránea, por ejemplo, donde la fruta juega un papel fundamental. Así que ya sabes, si quieres cuidar tu salud, no olvides incluir 2 o 3 piezas de fruta al día.
En otra noticia, ¿se te cae mucho el pelo? Seguro que alguna vez te has preocupado por la cantidad de cabello que se te cae, pero no eres el único. Es totalmente normal perder hasta 150 cabellos al día, porque nuestro cabello pasa por un ciclo natural que incluye la fase en la que se cae para después volver a crecer. Así que no te alarmes si notas un poco de caída. Es una parte natural del proceso. Por otra parte, si te has dado cuenta de que el cabello se te cae más de lo normal, especialmente al cepillarte o al ducharte, tampoco tienes que entrar en pánico en este momento. Según los expertos, esto podría ser el fluvio telógeno, que es cuando más cabellos de los normales entran en fase de caída provocado por situaciones de estrés. En este proceso, que es temporal, suele durar un tiempo, pero se corrige por sí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que el cabello se caiga más de lo normal? Los profesionales cuentan que aunque los champús y lociones anticaída no paran la alopecia por completo, sí pueden ayudar a mejorar la apariencia del cabello, dejándolo más denso, más brillante y más saludable. Los suplementos alimenticios también pueden ayudarnos a dar más vigor a ese pelo, pero también no pueden usarse como único tratamiento. La clave está en mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, dormir bien y llevar una dieta equilibrada. Si sientes que tu cabello está perdiendo mucha densidad o calidad, no dudes en acudir a un dermatólogo. A veces, solo con recibir la información adecuada te sentirás mucho más tranquilo. Así que si tienes alguna duda o alguna preocupación, mejor consultar antes que esperar a que el problema empeore. Y si eres de los que no puede empezar el día sin su taza de café, como es mi caso, tengo una muy buena noticia para ti. Un nuevo estudio publicado en el European Heart Journal ha encontrado que aquellos que toman café por la mañana tienen un menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares y además un riesgo de mortalidad global más bajo en comparación con aquellos que prefieren tomarlo en otro momento del día. El estudio, que incluyó a más de 40.000 personas, reveló que quienes beben café por la mañana tienen un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de morir por enfermedades relacionadas con el corazón. Todo por una taza de café en el desayuno, que encima está buenísimo. Pero ¿qué pasa si eres más de los que se resisten al tomarse el café por la mañana y lo prefieres por la tarde o incluso por la noche? Bueno, el estudio sugiere que el consumo tarde-noche podría alterar tus ritmos cardíacos y afectar factores como la presión arterial o la inflamación, lo que podría aumentar los riesgos para tu salud cardiovascular. Así que ya sabes, el café mejor por la mañana, que tu corazón te lo va a agradecer. Los musicales requieren talento, pasión y una formación completa en baile, canto y actuación. Hemos visitado una de las academias más prestigiosas de España, donde se preparan los artistas del futuro. No te pierdas este reportaje. Madrid se ha convertido en la capital mundial de los musicales en castellano. 2 de cada 5 personas que visita la capital lo hace para ver un musical. No hay nada como la magia que se crea en el escenario cuando se combina actuación, música y baile. A nivel actoral, la exigencia es máxima. Hay que cantar, actuar y bailar. Una formación muy completa que ofrecen escuelas como Som Academy. Miriam Huéscar es la directora de Som Academy. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a vosotros por venir. Cuéntanos cómo surge la academia. Pues la escuela nace a raíz de que la empresa, la gran productora de musicales Som Produce, en 2015, haciendo un casting sobre Billy Elliot, se da cuenta de que la gente que se presenta, los chavales, no tienen el suficiente nivel en las distintas disciplinas que forman el teatro musical y deciden abrir cantera y montar la escuela para precisamente poder desarrollar esa formación, ¿no? Y cubrir. O sea que fuisteis pioneros, ¿no? Sí, fue un poco así. Se creó la primera escuela en teatro musical y tenemos niños desde 6 años hasta ahora el grado oficial en teatro musical de adultos y estamos contentísimos. Empezamos con 200 alumnos y estamos ya en más de 700 en cuestión de 3-4 años que llevamos. Muy bien. ¿Cuál es la principal misión, Miriam, de
de la escuela? Pues al final ofrecer una formación en teatro musical, pero muy enfocada al ámbito profesional. O sea, los profesores que tenemos en la escuela es gente que está en activo, que son protagonistas de musicales y además ejercen como profesionales, o sea, como profesores y no al contrario. Entonces les damos como un abanico amplio de qué es lo que van a hacer realmente, cuál es la práctica cuando acaben su formación y puedan salir al mundo profesional. Súper importante eso, ¿no? Ver... Sí, porque como en todos sitios dicen, estudia uno la carrera, la teoría, pero luego la práctica y el poder salir a la calle, hacer castings y desenvolverse en el mundo laboral es complejo. Entonces ayudamos un poquito incluso haciendo prácticas en los teatros que tiene la empresa, en la productora y eso, lanzándolos desde el primer día al escenario. Y tenéis profesores de altísimo nivel, acabamos de hablar con Verónica, protagonista de Mamma Mía, Juanjo, David, o sea, gente que lleva ya muchísimo recorrido en el mundo de los musicales y de la actuación y del baile. Sí, son al final figuras que han sido protagonistas de estos grandes musicales que giran mundialmente y luego muy especialistas en esas disciplinas que son el canto, la danza y el baile, ¿no? Y la interpretación, perdón, y son pues grandes nombres que al final tenemos todos los días aquí en la escuela. Me acompaña Rebeca Falcón, ella es profesora de jazz en SOM Academy. Rebeca, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Encantada. ¿Qué tipo de alumnado tienes y cuántos alumnos tienes más o menos en clase? El tipo de alumnos son los que les gusta, les encanta el teatro, quieren dedicarse a la escena, ¿vale? Sea su fuerte la danza, sea su fuerte la interpretación o cantar, ¿vale? En general ellos quieren dedicarse al escenario, es lo que les gusta. Tenemos, yo en concreto, en las clases de pregrado, que es el curso que yo doy, en torno a unos 25 alumnos en cada clase. Estos son los que empiezan, pero como yo les digo el primer día de clase, cuando ellos se ven todos y dicen, oh, ¿cuántos somos? Y digo, bueno, empezáis 25, vamos a ver cuántos llegáis a diciembre. ¿Quién tira la toalla, Rebeca? ¿Por qué se quedan por el camino? Se quedan con el camino porque una cosa es que te guste el escenario, quieras dedicarte al escenario, y otra cosa es que realmente tú tengas el compromiso, la responsabilidad contigo y enfrentes una profesión que son muchas alrededor. No es solamente cantar o bailar en el escenario. Claro, es una combinación de todo, creo que es lo más exigente que puede haber en cuanto a actuación, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Yo además, como profesora de jazz, les meto mucha caña en ese sentido. Soy coach además, mentora, y entonces hago mucho hincapié en que una cosa es el trabajo que tú haces en clase diario, que es súper importante, pero también fuera del centro de danza, del centro en el que estés estudiando, el trabajo que tú haces fuera de la sala es gran parte, o sea, un porcentaje muy alto del éxito que tú vayas a tener después en tu carrera. Me refiero a tener hábitos saludables en cuanto a la alimentación, el descanso, el estudiar más allá de yo no solamente te voy a enseñar pasos de danza, sino que te voy a enseñar a que tú, por tu cuenta, curioses y busques y te des cuenta que además tienes que ir a clases de yoga, de pilates, tienes que ir al fisio, tienes que cuidarte de muchas formas. David Moore es uno de los bailarines y actores referentes de musicales, uno de los primeros. David, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Te hemos visto dando clase de baile clásico. Mucha gente estará pensando, yo voy a musicales y no veo a la gente bailar clásico. Sin embargo, David, es la base de todo, ¿no? Claro, el ballet clásico es la base de todo, que nos ayuda, aparte de fortalecer la base que necesitamos para otras danzas, nos da también, aprendemos coordinación, fuerza, flexibilidad, y luego también es muy repetitivo lo que hacemos en clase y hay que esforzarse mucho, o sea, te da una fuerza tremenda para luego hacer musicales, porque ten en cuenta que luego hacemos de martes a domingo las funciones.
Entonces tienes que tener una resistencia que la danza clásica te la da, a respirar, a aguantar. Es bastante importante hacer ballet clásico, yo se lo recomendaría a todo el mundo, la verdad. El ballet clásico a lo mejor, David, intimida un poco al principio, ¿no? Porque es muy técnico. ¿Cómo encuentras a los alumnos cuando vienen? Claro, al principio les cuesta entrar un poquito en lo que es el ballet clásico. Una vez que entran, hay gente que le gusta y hay gente que no. Sí que es verdad que lo ven un poquito como raro al principio, pero luego si van uniéndolas, van a hacer jazz, de repente se dan cuenta que en la clase de danza jazz pues todo les vale y dicen, anda, pues he cogido el eje en la clase de clásico, o tengo la coordinación del brazo, o tengo la mirada, todo esto me va a ayudar en la clase de danza clásica a luego en TAP, bueno, y a tener una presencia en el ballet clásico. Lo que me ayuda es a conocer mi cuerpo y a dominarlo, que es lo que estamos buscando ahora. Entonces, a dominar un poco pues tu cuerpo, a dominar la voz, es lo que venimos a estudiar con la danza clásica. Fenomenal. Además, hay musicales donde a lo mejor no hay que bailar tanto, pero sí hay que saber moverse en el escenario, ¿no? Y esa presencia me imagino que es la que el clásico aporta también. Efectivamente, lo que es en el escenario, tú estás en clase y tienes que hacer un movimiento, entonces en el ballet clásico hay unos desplazamientos que te ayudan también a hacer eso, pero mientras bailas sin perder la esencia. Entonces, una vez que sales al escenario en musical, pues también, y te diré también que también hay musicales donde hay danza clásica, como en El Fantasma hay danza clásica. Mira, lo de la danza en los musicales es muy curioso, porque me preguntaron una vez qué tipo de danza se hacía en los musicales y realmente tú piensas y es toda. Desde el hip hop, hay todo tipo de danzas en los musicales. Claro. Entonces, si tú controlas tu cuerpo y puedes hacer todo ese tipo de danza, entonces lo tienes todo ganado. Claro. Entonces, el clásico no lo estamos formando para que bailen clásico, porque es gente que ya es adulta, entonces si no lo coges de pequeño es muy difícil. Pero bueno, todo eso le sirve para base, para conocerse, y está bastante bien, la verdad. Para moverse con elegancia, porque tú hasta ahora mismo en la entrevista, la manera en la que te expresas es elegante. Bueno, elegante. David. Sí, pero bueno, a mí me sirvió mucho, a la hora de hacer musicales me sirvió muchísimo el clásico, porque luego a la hora de repetir te digo que no me cuesta, porque un sábado por la noche hacer un doblete pues te cuesta, pero era una cosa como que ya era innata, porque es mucha resistencia lo que tienes. Estás ahí en clase, en clásico, esforzándote, y cuando llega a hacer 1 hora y media o 3 horas, lo que sea, te cuesta un poco menos, ¿sabes? La elegancia sí, pero bueno, eso ya es una cosa personal de cada uno. Juanjo Hinojosa es un referente a nivel mundial en el mundo del jazz y da clases aquí en Som Academy. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo enfocas las clases con tus alumnos? ¿Qué tipo de alumnos tienes? Bueno, aquí básicamente tengo alumnos que van muy enfocados a la disciplina del teatro musical, pero sí que es verdad que se les prepara para que salgan preparados al mercado para cualquier tipo de disciplina dentro de las artes escénicas. Yo estoy teniendo ahora los de primero, entonces a los de primero lo que les hago es una introducción a lo que es la danza jazz, les hago trabajar los diferentes estilos, y un poco básicamente es irlos preparando a manera introductoria, porque es primero, claro, de lo que se van a encontrar cuando salgan de aquí, ¿no? Para que se vean que pueden enfrentarse a cualquier trabajo que les puedan ofrecer. ¿Qué es lo que más les intimida del jazz? ¿Qué es lo que más dicen, uff, qué difícil? Bueno, como te he dicho, es una disciplina multidisciplinar, entonces, claro, tienes gente que sí que es verdad que te viene de formaciones de danza donde se sienten más cómodos en tu clase. Este tipo de gente luego les pasa al contrario, cuando se ponen en clases de canto, pues a lo mejor lo pasan peor. Y a mí me pasa pues eso, ¿no? Que gente que a lo mejor tienen muy buen nivel de canto o muy buen nivel de interpretación, claro, se ven enfrentados a una disciplina que no controlan, ¿no? Y entonces, claro, se ven realmente, a veces frustra un poco, ¿no? El decir, bueno, yo soy muy bueno interpretando o soy muy bueno cantando, pero me doy cuenta que de repente empiezo a tomar clases de baile y soy muy torpe, ¿no? Y llegar a sobrepasar esos límites, pues es duro para el estudiante. Hemos colado literalmente en la clase de Verónica Ronda, la prota de Mamma Mía del musical. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Acabamos de ver una técnica muy diferente.
las chicas tenían que practicar solo usando las vocales de un texto. Primero, Sí. qué difícil. Segundo, ¿para qué es, Verónica? Bueno, lo que trabajamos en esta asignatura, que es expresión oral, está dentro del mundo de la ortofonía y todo esto, es un trabajo como complejo de la palabra, pero precisamente para trabajar lo que es el discurso, para tratar de que ni siquiera los adjetivos, ninguno de los adjetivos, los pronombres, todo tiene importancia dentro del texto, y para profundizar precisamente en cada una de las palabras, de las imágenes, para que todo se entienda, para que el espectador tenga toda la claridad del discurso del personaje. Puede ser, Miriam, que la falta de formación que había antes también era porque no había tanto musical. Ahora Madrid es un hervidero, ¿no?, de musicales. Hay Así muchos es. y de muy buena calidad. Así es, de hecho ahora somos la tercera capital mundial de musicales, Madrid. Bueno, pues como veis tenemos grandes títulos que luego giran a nivel mundial, y esto es algo que ha surgido en los últimos años, pero que da una cantidad de trabajo y forma una cantidad de profesionales muy potente, ¿no? Entonces había un nicho ahí, una necesidad importante de hacer escuela con eso, porque al final se alimenta el ecosistema de esto, ¿no? Desde la formación de los niños, que pueden ser profesionales, a ir sumando en ese hacer casting, en formar y poder crecer a nivel de producciones musicales. Y a la escuela me imagino que vendrá gente que quiera dedicarse profesionalmente, pero otras personas que simplemente les haga feliz, ¿no?, cantar, bailar y estar en un escenario. Sí, es así, y se disfruta mucho porque es como una formación muy dinámica, ¿no? No solo cantas o solo bailas, estás al final moviéndote con la música, implicando pues esas tres formas de disciplinas. Y luego tenemos gente que viene pues a disfrutar un ratito con el teatro musical de adultos, por ejemplo, gente a partir de los 40 o los 50, y que en su semana esas son sus horas dedicadas al disfrute, a moverse con canciones de Mamma Mía, con baile, con canto, y disfrutarlo de otra manera. O sea que sí, están esas dos vertientes, la profesional y la Y de nunca ocio. se sabe si puede llegar incluso el estrellato a esa edad, porque los musicales son tan variados y se buscan perfiles tan diferentes, ¿no?, de gente en el escenario. Sí, al final, bueno, cada musical es un reto, y los castings y la formación que hay previa a los castings, o sea, de formar a la gente, a los jóvenes y tal, es 1 año y medio de duración antes de montar las producciones, y son muy variados, y por eso en un elenco o en una formación con ese despliegue, pues lo mismo puedes estar en un musical donde es más interpretar, y en otro donde es mucho más danza, mucho más canto y mucho más baile, ¿no? ¿Planes a futuro? Bueno, pues planes a futuro, espero que mis jefes no me riñan por lo que voy a contar, pero estamos intentando ampliar un poco nuestra formación a otras ciudades. Ajá. Entonces estamos viendo ahí colaboraciones, y además la escuela se queda pequeña ya con estos Con lo grande que es, 700 se queda alumnos, pequeña. sí, y estamos también viendo un poco pues ampliar instalaciones, ampliar un poco nuestro ámbito de actuación, y seguir creciendo, porque vemos que esto, o sea, es una demanda muy grande, y tenemos lista de espera de más de 100 niños. O sea, que esto no deja de crecer y de dar muchos trabajos y muchas alegrías. O sea que Pues es una estamos gran noticia felices. para vosotros y también para el mundo del espectáculo, porque se ve que estamos en un momento muy sano, ¿no?, de los musicales, y es una industria que está creciendo y que va a ir hacia más. Muchísimas gracias, Miriam, por A dejarnos vosotros, pasar a tantas vosotros. horas aquí y disfrutar tanto de todo lo que ofrecéis. Ha sido sido una un experiencia placer. maravillosa. Muchas Ha gracias. sido un placer. Gracias a vosotros, y tenéis las puertas abiertas de Som Academy. Muchísimas gracias. Cada vez somos más conscientes del impacto ambiental de nuestros vehículos, y elegir un coche eficiente es una cuestión de sostenibilidad. Pero ¿qué modelos destacan realmente por su eficiencia energética y bajas emisiones? Green NCAP, el organismo que evalúa la sostenibilidad de los automóviles, ha revelado su lista de los coches más ecológicos de 2024 para analizar qué marcas están liderando el camino hacia una movilidad más limpia y si realmente estos coches son la mejor opción para el futuro. Hoy nos acompaña Pablo Poza, redactor de Motor 16. Hola Pablo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Pablo, cuéntanos, este organismo, la NCAP, Green NCAP, exactamente qué analiza en los coches y qué ha salido de esta lista de los más ecológicos de 2024. Bueno, pues básicamente Green NCAP, que no es muy conocido, es un brazo de Euro NCAP, que sí es un poquito más conocido. ¿No? Euro NCAP, pues ya sabéis que es un programa, una organización, un organismo que analiza la seguridad de los coches. Y desde 2017-2019, Green NCAP pues se encarga de evaluar lo ecológicos que son. Y bueno, pues hacen diferentes pruebas, tanto pruebas en lo que es en un banco dinamométrico, ¿no? Pruebas digamos, en laboratorio y pruebas también en carretera, y concluyen pues qué coches son más limpios en cuanto a emisiones y bueno, y que quieren incluso hablar de lo sostenibles que son en todo su ciclo de vida. Pablo, ¿qué categorías son exactamente las que se premian y en las que se busca cómo es esta efectividad en la sostenibilidad de las marcas? Sí, ellos evalúan, seleccionan coches de todo el mercado y básicamente, pues, obviamente están los eléctricos por un lado, los híbridos enchufables por otro y los coches térmicos de diésel y de gasolina, ¿no? Siempre, evidentemente, los eléctricos son los que salen más favorecidos porque al final uno de los baremos más importantes son las emisiones y en el uso real no emiten partículas, no emiten óxidos de nitrógeno, no emiten CO2 y entonces, bueno, pues son los que salen más favorecidos siempre en el ranking. Pablo, como experto en motor que eres, ¿cuál ha sido la evolución de la sostenibilidad en los últimos años en los automóviles? Pues ha sido enorme, porque ten en cuenta que llevamos 125 años, digamos, más o menos fabricando coches y durante el primer siglo, durante los primeros 100 años, había barra libre para emitir, ¿no? Nadie ponía ningún tipo de pega y de repente, pues en el 93 entra la primera norma de emisiones europea, la Euro 1, y todos los coches pues adoptan el famoso catalizador y se empiezan a reducir las emisiones. Y desde ese 93 hasta ahora, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pues ten en cuenta que las emisiones se han reducido. Pues, por ejemplo, si coges un coche diésel tipo, pues se han podido reducir pues, lo que son las partículas, se han reducido de una gran cantidad de partículas a nada. Ahora los coches diésel no emiten partículas, las atrapa un filtro de partículas, y los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que son el otro gran contaminante, pues se han podido reducir como 10 veces o 12 veces respecto a lo que se emitía en el 93, ¿no? Así que el camino ha sido enorme. Además, es un camino que ha recorrido la industria del automóvil prácticamente en solitario, porque esa reducción de emisiones no se aplica al transporte aéreo, no se aplica al transporte marítimo, ¿no? Entonces, bueno, es un salto tecnológico brutal. Pablo, para alguien que esté buscando un coche sostenible y quiera guiarse de algo muy fiable, ¿es la Green NCAP una buena categoría? O sea, ¿puedes guiarte con sus estudios para elegir el coche más adecuado? Es una guía, es una herramienta. No sé si es la mejor o no, aquí no es muy conocida, pero sí es una herramienta, sí que te va a dar pistas. El problema quizá de Green NCAP va a ser que no vas a encontrar todo el catálogo del mercado. Sí que ellos van seleccionando, cogen unos poquitos, igual que con el Euro NCAP, pues tampoco ves todos los coches que hay en el mercado, no ves el crash test de todos los coches, pues aquí en Green NCAP tampoco vas a encontrar evaluaciones de todos los coches. Ellos cogen una pequeña representación. Entonces, por ejemplo, el Opel Corsa, que es el Corsa eléctrico, el que mejor ha salido, pues a lo mejor hay coches equivalentes que podrían sacar más o menos la misma nota, pero no los vas a ver ahí. Ellos, de todas maneras, tienen una herramienta, un calculador, que, bueno, que te puede aportar un poco más de información sobre el coche que puedes elegir. También hay otras herramientas, como nosotros en España tenemos el IDA, el Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía, que también evalúa los coches. Bueno, pues hay alguna otra herramienta y, por supuesto, pues consultarnos a los expertos como nosotros en Motor 16, pues también puede ayudar, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí es una ayuda, sí es útil, aunque no se utilice demasiado. Por supuesto, siempre leer Motor 16 para estar al día de lo que pasa en el mundo del motor es imprescindible. Pablo, nos has revelado el misterio que era cuál era el coche que había ganado. Nos has contado que era el Opel Corsa eléctrico. ¿Por qué ha ganado este coche? ¿Qué características tiene para que la Green NCAP haya dicho este es el ganador de todos? Sí, he hecho un poco de spoiler, lo siento. Has hecho spoiler. Bueno, básicamente es un vehículo racional. O sea, al final, lo que tienes en el Opel Corsa no hay nada especialmente revolucionario, pero sí que es un formato muy lógico. Es un turismo, no es un SUV, tiene mucha menos superficie frontal, luego la penetración aerodinámica es mejor, la resistencia al avance es menor, obviamente,
lleva una batería pues, de 50 kilovatios hora que es suficiente para desenvolverse, pero tampoco aporta una gran cantidad de peso extra. El Corsa eléctrico pesa pues, como 250-300 kilos más de lo que pesaría un Corsa con motor de combustión, que bueno, pues parece bastante, pero tampoco es tanto. Y al final es toda una suma de decisiones lógicas por parte del fabricante lo que hace que ese conjunto pues, sea mucho más eficiente que otros. Tampoco hay grandes diferencias, de todas maneras, como te decía, entre a lo mejor un Corsa eléctrico y otro vehículo similar sobre esa plataforma, ¿no? Pero es verdad que solo la decisión de decir vamos a hacer un turismo aerodinámico con poca superficie frontal, más o menos bajito, en vez de hacer un SUV, que está tan de moda, solo con eso pues ya a lo mejor tienes un 10%, un 7-8% más de eficiencia. Pablo, Hyundai tiene 2 coches ganadores. ¿Cómo se ha posicionado esta marca en cuanto a la sostenibilidad en este momento en el mercado? Es un caso de estudio totalmente, porque Hyundai, si recuerdas cuando llegó al mercado, que no es hace tanto, tenía una gama, bueno, pues unos vehículos que no despuntaban por su tecnología, ¿no? Sino que despuntaban por su precio, con motores más o menos, si ya no obsoletos, pues sí amortizados. Bueno, pues no se caracterizaban por nada especialmente brillante, salvo por su precio. Y ahora, sin embargo, pues han pasado al otro lado y son una referencia. Han hecho bien sus deberes, simplemente ellos han visto por dónde iba el mercado, por dónde iban a ir las regulaciones y han hecho los deberes a tiempo y ahora pues tienen una gama eléctrica súper atractiva, súper completa. Ahora con el lanzamiento del nuevo Inster en el segmento bajo van a ofrecer un vehículo urbano, están ofreciendo un vehículo urbano eléctrico asequible, amplio, muy tecnológico, que cuando lo conduces parece un vehículo de un segmento superior. Están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Todo el grupo Hyundai y Kia, por supuesto, y su segunda marca. Nos decías hace un segundo que, evidentemente, los coches eléctricos y los híbridos lideraban la lista, pero encontramos también gasolina y diésel. ¿Estos coches, Pablo, de cara al futuro, van a desaparecer? ¿Va a ser imposible que sean ecológicos o seguirán estando en las listas de vehículos sostenibles? Es una gran pregunta. Con lo que sabemos ahora, con la normativa actual, en Europa hay un apagón térmico en el 2035 en cuanto a automóviles se refiere. Esto puede cambiar, obviamente, porque es muy complicado llegar ahí, ¿no? Europa ha pedido a los fabricantes que a partir de 2035 no vendan más coches térmicos, ni híbridos enchufables, ni híbridos, nada, todo 100% eléctrico. ¿Vamos a llegar ahí? Los fabricantes tienen la tecnología para hacerlo, lo pueden hacer perfectamente. Hay marcas que incluso han anunciado que a partir de 2030 ya no van a vender más coches térmicos, al menos en Europa. Pero claro, los vamos a poder pagar. Es que ese es el problema, porque la tecnología existe, las fábricas los pueden hacer, pero la Unión Europea podría haberle dicho a los fabricantes, haced coches voladores, y los podrían hacer drones, podrían hacer coches maravillosos o superdeportivos, haced todos superdeportivos, pero no podríamos pagarlos. Y el problema va a estar ahí, el problema va a estar en que ¿de qué sirve poder fabricar todos los coches súper ecológicos, súper eficientes, si no vamos a poder comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía está por ver, pero en principio en 2035, fin de coches diésel y fin de coches de gasolina. Que parece mucho, pero son 10 años, o sea, es a la vuelta de la esquina, Pablo, ¿no? Exactamente, es que está ahí. A ver, todos en la industria hablamos muchísimo de esto cuando vamos a todo tipo de presentaciones, hablamos con los fabricantes, con ingenieros, con la gente que está al frente de las marcas y más o menos el sentir de todo el mundo es que habrá una moratoria y que puede haber alternativas, pues como los combustibles sintéticos, porque al final la idea de, digamos que se ha confundido el objetivo, la forma con el fondo. Porque se ha pedido a los fabricantes que no hagan coches eléctricos, pero lo que se les debería pedir realmente es que no contaminen los coches. Entonces, si tú eres capaz de hacer un coche con un motor térmico y neutralizar sus emisiones de carbono y sus emisiones contaminantes por otro lado, pues ¿por qué no lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay marcas que están proponiendo los combustibles sintéticos, que es algo tan sencillo como coger, tan sencillo y tan complicado, como coger CO2 del aire, fijarlo, convertirlo en etanol, ese etanol en gasolina. Todo ello, por supuesto, utilizando energías limpias y entonces ese combustible ecológico o sintético que tú quemarías en tu motor de gasolina normal y corriente estaría quemando
ese CO2 que ya has cogido de la atmósfera, ¿no? Por tanto, las emisiones serían neutras o prácticamente neutras, ¿no? La huella de carbono. Pero bueno, a la Unión Europea de momento parece que por ahí pues no le convence mucho, ¿no? También tendríamos el hidrógeno y no se está avanzando con el tema del hidrógeno. Bueno, veremos, es complicado. El panorama, la verdad es que es muy complicado porque, como dices, son 10 años, parece mucho, pero es muy poco y cada día pues estamos más cerca. Pablo, 10 años, pero la gente a día de hoy en España no compra muchos coches eléctricos. ¿Qué nos echa para atrás, según tú que eres un experto en el mundo del motor? ¿Por qué en España la gente no se anima? Porque estamos bastante más atrás que los números del resto de Europa, ¿no? En venta de eléctricos. Sí, efectivamente. Bueno, hay dos motivos, ¿no? Importantes. Bueno, hay muchos, pero hay uno crucial, que es el precio. El coche eléctrico es caro. Ahora se está empezando a solucionar porque están empezando a aparecer en el segmento A, en los coches urbanos, en el segmento B, vehículos ya de poco más de 20.000 euros. Hasta ahora teníamos el Dacia Spring, pero que bueno, que dices, joder, ¿cómo me voy a gastar 20.000 euros o 20 y tantos mil euros en esta cosa pequeña con la que no puedo viajar, no puedo hacer nada, ¿no? Y esto, bueno, pues poco a poco sí que se está solucionando, está empezando a haber un poquito más de oferta en los segmentos de entrada del mercado, ¿no? Y bueno, pues ahí va a haber alguna solución. Pero claro, seguimos teniendo el problema de las infraestructuras. No hay tanto problema a la hora de viajar, que realmente sí que ya hay bastantes puntos de carga y sí que puedes planificar. Es verdad que es más engorroso que con un coche de gasolina, pero se puede viajar sin ningún problema. Pero claro, si tú no tienes tu plaza de garaje, ¿dónde cargas tu coche eléctrico, no? Hay muchísimas cosas que hay que solucionar. Necesitas un cargador. Coche eléctrico sin cargador no es operativo. Entonces, no todo el mundo puede tener un cargador porque no todo el mundo puede tener una plaza de garaje propia, ¿no? En propiedad. Es complejo, es muy complicado y ya te digo que básicamente el precio y las infraestructuras pues son los problemas más importantes. Claramente, ¿no? Las ciudades tienen que adaptarse porque se nos ponen esas exigencias a nivel de Europa, por ejemplo, para cumplir ciertas cuotas de calidad del aire. La ciudad también tiene que dar la talla, como si dijéramos, y darnos esas opciones de carga y darnos esas opciones de poder circular, ¿no? con estos coches y poder, sobre todo eso, cargarlos, porque la ansiedad de rango es real y ahí existe, ¿no? Me gustaría preguntarte, Pablo, que nos dieras consejos prácticos. Imagínate que alguien nos está escuchando y dice, pues yo me tengo que comprar un coche, me gustaría saber qué tengo que fijarme en un coche eléctrico para comprarme el mejor, para que sea sostenible y esté haciendo una buena inversión. Danos unas pautas clave para que alguien compre el coche adecuado. Pues mira, yo creo que al final lo fundamental es lo que harías como cuando compras cualquier bien, ¿no? Pero claro, en el caso de un coche, pues la inversión es muy grande y tienes que tener más cuidado. Tienes que pensar si se adapta realmente a las necesidades que tienes y al uso que le vas a dar. No vale tirarse a la piscina y suponer, bueno, pues yo he tenido coche toda mi vida, pues ahora en vez de gasolina es eléctrico, me da igual, ¿no? Pues a ver, si haces desplazamientos por carretera, pues necesitas obviamente una autonomía pues de por lo menos 500 kilómetros homologada, porque la autonomía en carretera, esto es un dato que yo creo que es interesante, la autonomía que homologa el fabricante es un ciclo combinado y además pues es un poco optimista, mientras que la autonomía que realmente nos interesa es la autonomía que vamos a tener cuando circulemos por autopista, que es donde vamos a tener que cargar el coche. Y esa autonomía, pues, por decírtelo de alguna manera, se va a reducir en un tercio, ¿no? Entonces yo creo que esa regla de un tercio es muy interesante. Si un coche homologa 600 kilómetros de autonomía, ten en cuenta que vas a hacer sin problemas 400 kilómetros por autopista, no vas a hacer más, ¿vale? Entonces hay que mirar eso, qué autonomía tiene el coche, cuánto estamos dispuestos a alargar nuestros viajes, hay que planificar. Bueno, pues hay que tener un cargador en casa, fundamental. Si no tienes plaza de garaje, si no tienes un sitio donde instalar un cargador, olvídate del coche eléctrico. Y ten en cuenta además que si tienes miedo al tema de cargar, tengo un cargador, pero mi comunidad de vecinos tal, no sé qué, no te preocupes porque el fabricante te va a facilitar la instalación del cargador, el fabricante del vehículo, y además tu comunidad de propietarios no puede impedirte poner un cargador, aunque todos los vecinos digan no, voto que no y tal, tú puedes instalarlo sin ningún tipo de problema, simplemente informando. Entonces, bueno, es fácil. Al final, si tienes tu plaza de garaje, si tienes el dinero suficiente, y bueno, pues aconsejaría no comprar, aconsejaría algún tipo de multiopción, alquiler con opción a compra, bueno, pues renting, leasing, porque al final se van a ir devaluando bastante, nadie te asegura un valor de reventa futuro alto y bueno, pues salvo que lo tengas muy claro, es mejor optar por una fórmula que no sea la compra. Y ya para terminar la entrevista, Pablo, siempre en Motor 16 probáis los coches y luego escribís sobre ellos, ¿no? Es algo que os caracteriza. ¿Cuál ha sido tu experiencia conduciendo los coches eléctricos? Porque a lo mejor hay gente que le da un poco, gente muy apasionada del motor que dice va a ser aburrido a la hora de conducir. ¿Cuál ha sido tu experiencia conduciendo un coche eléctrico?
Esto es personal, porque cada uno aquí tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Hay gente que habla de las lavadoras o que, bueno, pues que tiene cierta manía o tal. A mí me gusta el coche eléctrico porque tiene muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, tienes el par motor, la respuesta a la fuerza la tienes desde que aceleras, no hay lapsos, no hay lags. Eso es muy bueno, ¿no? Es muy cómodo, todos son automáticos, obviamente, no hay cambios de marchas, entonces, bueno, pues para moverte por ciudad es muy cómodo, menos ruidos, en fin, la verdad es que a mí la movilidad eléctrica me gusta, el coche eléctrico me gusta. Hay de todo, hay vehículos, en general son algo más pesados y tienes que tenerlo en cuenta de cara al comportamiento, pues sobre todo con situaciones de baja adherencia, lluvia, nieve, etcétera, ¿no? Pues las inercias van a ser mayores, las posibilidades de equivocarte, digamos, y solucionar un problema si has entrado muy deprisa en una curva o tal, pues pueden ser más delicadas. Pero al final el coche eléctrico es divertido, es fácil, se conduce igual que cualquier otro coche y bueno, pues hace poco ruido, bueno, y tienes la ventaja o la satisfacción de saber que mientras lo estás usando no estás emitiendo partículas de contaminantes ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es interesante. Hablabas, Pablo, justo de que conducirlo te parece algo divertido. Marcas como Renault, por ejemplo, han decidido recurrir a un clásico como el Renault 5, ¿no? Pero meterle esa innovación de que sea eléctrico y es esa funcionalidad, ¿no? De que sea eléctrico, pero la diversión de tener un R5 toda la vida, ¿no? Claro, es muy interesante esto que planteas, porque además desde Renault nos lo decían hace poco en una presentación que han hecho, decían, nos hemos equivocado porque estábamos fabricando coches que la gente no quería comprar, parte pues por esto que decimos de las limitaciones de la movilidad eléctrica, y nos hemos dado cuenta de que podemos hacer los coches que la gente quiere comprar, ¿no? Y entonces, pues de ahí que hayan recurrido a ese bagaje que tienen ellos, a esa historia, a ese legado, y estén haciendo pues este Renault 5 eléctrico, el Renault 4 eléctrico que lo sacan ahora, incluso hay probablemente salga un Twingo eléctrico parecido al primer Twingo, precioso, y bueno, pues otras marcas han seguido el mismo camino, ¿no? Mini también está electrificado su Mini básico y bueno, pues la idea es esa, es hacer coches que nos apetezca tener, ¿no? Ya que no podemos comprar el motor o el sistema de propulsión que nos gustaría, por lo menos sí que el cascarón, sí que el coche sea suficientemente atractivo para que nos apetezca tenerlo. Exactamente, apelando a lo nostálgico, ¿verdad, Pablo? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bien nos has explicado todo lo que es tener un coche eléctrico y con tus datos va a ser más fácil que si queremos ir a comprar un coche lo hagamos informados y bien informados. Y para seguir informados, a leer Motor 16. Muchas gracias a vosotros. Pablo, un placer haberte tenido en tu vida. Gracias. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Hemos hablado de la carga mental y sobre todo de cómo aliviarla. Hemos dado un buen paseo por Breves de Salud, en el que hemos hablado de los beneficios del café cuando lo tomamos por la mañana, eso sí, lo bien que nos sientan un par de piezas de fruta al día, sobre todo para combatir la diabetes tipo 2. Y también hemos hablado de la caída del pelo. Cuidado y consultar con un dermatólogo lo más pronto posible en cuanto detectemos una caída abundante del pelo. También hemos visitado Academy, una academia donde se forman esos actores de musicales del futuro, y acabamos de charlar con Pablo, que nos ha contado las claves para elegir un coche sostenible a la medida de tus necesidades. Y a las medidas de tus necesidades hacemos todos los días este programa para que nos sigas y nos acompañes y te demos las herramientas para que tu vida sea cada vez mejor. Te espero mañana con muchos más contenidos. Un beso fuerte y a cuidarse.